Y el Señor me bendijo mucho el día de mi operación, que todos saben que no me podían operar porque la presión había subido mucho. Y ahora era cierto lo que la pastora decía, ¿no? Que cómo esa palabra que está en nosotros, que es la carga que llevamos, sale en el momento justo, ¿no? Y cómo nos defiende eso. Yo le decía a Micaela cómo el diablo me atacaba, porque la NER me decía, acostate y quédate quieta y que baje esa presión. Y yo le decía, vos es que el diablo me hablaba y me decía, ahora no te van a operar, te vas a ir para tu casa, te vas a perder, que están los mejores médicos, y cuando vayas a venir otra vez va a estar cualquiera. Y yo recordaba la palabra que la hermana había traído la tarde antes sobre Naamán, que había traído la hermana Luján, que cómo necesitamos cada día humillarnos delante del Señor, ¿no? Y yo le decía al Señor, necesito ir más profundo y hacer lo que tú decidas, porque todo va a estar bien lo que tú decidas. Y cuando fui allí, que estaban los médicos, que el vecino de acá al lado que me conocía, que estuvo hablando conmigo, en ese momento él habló, se ve con la cardióloga, porque yo a los 2 días fui a verla, que nunca había visto, esa cardióloga una sola vez la había visto. Cuando fui a hablar con ella me dice, yo digo, no tengo número porque no había en Cabedura hasta noviembre. Y me dijo, pasa, porque Romano ya habló conmigo. Y cuando el Señor dice en su palabra que todo se somete bajo sus pies, aleluya, todas las autoridades, es cierto. Y qué bueno es cuando nosotros experimentamos la palabra del Señor, porque siempre le pido al Señor que yo experimente la palabra. Y el Señor nos bendice y nos ayuda a experimentar la palabra para entenderla. Amén. Por eso hoy traje mi barro, porque estaba estudiando sobre Pablo y me llevó mucho tiempo para saber la vida del apóstol Pablo, este hombre tan increíble, ¿no? Y ese día que estaba en la sala de operación, que yo le dije a Nancy, esta noche había pasado tan nerviosa porque incluso hasta me había olvidado que tenía que traer las papas para la ensalada rusa y no había comprado esos 12 kilos y todo venía en mi cabeza porque el diablo te ataca, ¿no? Porque él quiere que nosotros nos olvidemos del Señor y nos atrae con todas las cosas del mundo, ¿no? Nos recuerda que estamos en la tierra y el Señor nos recuerda que estamos en lugares celestiales con Él. Pero el diablo quiere que nos olvidemos de eso. Quiere que digamos que estamos en la tierra. Estamos en la tierra, pero estamos sentados en los lugares celestiales. Y el Señor lo comprueba cada día en nuestras vidas. Y quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, muy conocido. 2 de Corintios 4:7. Amén. 2 de Corintios 4:7. Que dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hasta aquí. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor amado, entrego esta palabra, Señor, que es verdadera, esta palabra que tú me diste, Señor, y que tú me mostraste. En este momento pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, porque yo no tengo excelencias de palabra, porque yo no sé hablar, pero tu Espíritu Santo lo hace por mí. Hoy creo, Señor, que tú haces la obra con cada uno de nosotros como tú deseas. Entrego esta palabra en tus manos para que seas tú hablando a través de ella, Padre amado. La entrego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saben que para entender un poquito de cómo Pablo dice que somos vasos de barro, es un barro, ¿no? Es un vaso, no es un vaso, es una maceta, porque vaso no encontré. Pero dice que nosotros somos todos vasos de barro. El pastor, la pastora, Humberto, Cristina, todos nosotros somos vasos de barro. Pero contenemos dentro nuestro un tesoro que es Cristo, que es el oro. Y este oro se mueve dentro de nosotros. Antes éramos vasos de barro, como todo el mundo que está viviendo en el mundo tratando de mejorar, son vasos de barro que están vacíos porque no tienen a Cristo.
pero nosotros tenemos a Cristo y somos vasos de barro que contenemos dentro el tesoro que es Cristo. Y este tesoro es vida y se mueve dentro de nosotros. Y para entender un poquito de dónde saca Pablo esta comparación, yo le voy a pedir a la hermana pastora que ya ponga un video, que no pude conseguir una foto de cómo en Roma, ahí está, pedacito, le voy a tomar un minuto y un minuto. sí, es un video largo que muestra cómo y hoy el mayor archivo histórico de carácter económico referido a uno de los principales productos de la dieta mediterránea, a su transporte y a su comercio, el aceite de oliva. El pistacho ha generado muchas leyendas. Sus extraordinarias dimensiones hicieron que se sospechara ser el vertedero de los escombros de la Roma incendiada por Nerón. Desde su cima se puede admirar hoy el perfil de la ciudad, sus colinas y la elegancia de sus cúpulas. Esta enorme acumulación de fragmentos de ánforas, formada entre los siglos I y III después de Cristo, el Mons Statius, es citado por vez primera en un documento del siglo VIII. Estas son las ánforas que llegaban a Roma con el aceite. Una misión española continúa los trabajos. Y esas ánforas, ellos venían esas ánforas, el aceite de oliva en esas vasijas de barro. Pero lo importante no era la vasija de barro en sí, lo importante era el aceite de oliva, que se usaba para todo, para rituales, para perfumes, para comer, para todo usaban aceite de oliva, pero para ello era más difícil volverlas a mandar a España y a África, entonces las iban desechando en ese monte que se fue formando ese montículo de ánforas y de vasos de barro que fueron acumulándolos hasta que se formó al lado del río, era un monte que se formó con esa muralla de ánforas. De ahí saca Pablo esa comparación. O sea, el aceite de oliva podría ser como lo que hoy se conoce como nosotros compramos un refresco y qué es lo importante, el refresco, no la botella en sí, porque la botella la desechamos y la tiramos, lo mismo que un agua, una botellita descartable. Y las ánforas eran eso, como una botella descartable. Para ellos no tenía valor ninguno. De ahí saca Pablo esta comparación de que lo importante que era el contenido, lo que había dentro. Amén. Y eso es lo importante de nosotros. Sí, en nuestro vaso de barro no importa el vaso de barro en sí, lo importante es el tesoro que tenemos dentro. De ahí saca Pablo esa comparación, ¿no? Y qué increíble, porque en el Salmo, no busquen, yo les voy a leer, en el Salmo 31, 12, ya David se sentía como un vaso quebrado. Dice, he sido olvidado de tu corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Él ya se sentía como un vaso quebrado. Y en Isaías dice, Isaías 30, 10 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordias lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, ni para sacar agua del pozo. O sea que cuando un vaso de barro se rompe, no sirve para nada, no sirve para sacar agua, no sirve para nada, no lo vuelven a armar, se rompe y se rompe. Y dice en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Saben que aquí en la antigüedad el barro era la vasija más barata. Si usted quería comprar algo descartable, lo más barato era el barro, que ahora no es tan barato. Y estas ánforas, estas vasijas de barro, se usaban para sacar de la casa la materia fecal, y los desperdicios de la cocina se sacaban y se tiraban afuera. Qué comparación, ¿no?
Pero qué bueno que el Señor vino a salvar vasos de barro. Qué bueno que el Señor nos vio y nos dio vasos de barro y quiso meterse dentro para brillar desde dentro hacia afuera. Y ese es el trabajo que hace el Señor con nosotros, ¿no? Y yo estaba leyendo sobre la vida de Pablo, de cómo Pablo tuvo esas revelaciones tan grandes, cómo el Señor le reveló cosas, cómo él escribía, porque las cartas que escribía Pablo son maravillosas. Y dice en 2 de Corintios 10:10, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Las cartas que escribía Pablo, ¿no? A las iglesias, más la presencia corporal débil. O sea que Pablo físicamente era débil, no le daba un mango, como dice. Y la palabra menospreciable. Cuando Pablo hablaba, dice que la palabra era menospreciable. Cuando él hablaba de Cristo, él lo hacía con temor y temblor, porque dice en 1 de Corintios, ¿no? Que cuando iba a hablar de Cristo lo hacía con temor y temblor y le decía, Señor, no sé qué decir, háblame. Y era el Espíritu Santo el que hablaba a través de Pablo. Y nos pasa a mí, y quizás le pasa a muchos de nosotros, que a veces queremos hablar de Cristo y no sabemos cómo hacerlo. Y el Señor se expresa a través nuestro, ¿no? Es el Espíritu Santo que se expresa a través nuestro. Y no era porque Pablo no supiera, no era porque Pablo no tuviera sabiduría, porque estuve leyendo y Pablo tenía a los 25 años la sabiduría de 3 doctorados, de todo lo que había estudiado. Y no era por eso que Pablo se paraba delante de la gente y no sabía qué decir. Era que cuando él lo hacía para el Señor, lo hacía con ese amor que muchos lo hacemos, ¿no? Y a veces no nos saben las palabras. Pero qué bueno que el Espíritu Santo habla a través nuestro. Este tesoro que llevamos dentro, que se mueve dentro de nosotros. Y dice que estuve leyendo en 2 de Timoteo que cuando Timoteo tuvo que describir cómo era Pablo para que Onésimo lo encontrara, dijo, lo vas a reconocer a Pablo porque es calvo, es bajito de estatura, bien formado, o sea, gordito, con las piernas arqueadas, tiene nariz larga y las cejas están juntas. Imagínense, cuando lo veían a Pablo todos les decían, feo. Es como que nos ven a nosotros y dicen, qué fea, esa ahí. Y se nos caen las medias, ¿no? Porque yo pensé que Pablo era un galán de telenovela. Y cuando leo esto digo, pobre Pablo. Porque de Pablo se burlaban y le decían feo. Es como que alguien nos diga fea. Y nosotros nos enojamos, obviamente, ¿no? Pero Pablo no se enojaba. Dice que si leemos en 2 de Corintios, toda la carta de 2 de Corintios, Pablo se defiende. Y cuando le dicen feo, él dice, es cierto, porque soy un vaso de barro. Pero ustedes no ven el tesoro que está dentro. Y eso es lo que pasa con todos nosotros, que somos vasos de barro. Pero qué bueno que el Señor está dentro de nosotros. Y lo importante no es que el Señor va a venir y va a ir mejorando el barro, porque el Señor no mejora barro. Lo que hace el Señor es transformar este barro en oro, porque la vida de Cristo sigue estando dentro nuestro. El Señor nos va añadiendo cada día más de Cristo hasta ir desarmando este barro, porque el barro no es lo importante es lo que está dentro de nosotros, esta vida que se mueve dentro de nosotros. Qué bueno que hoy pudimos ver las debilidades de Pablo y qué bueno que nosotros podamos ver nuestras debilidades y ir cada día al Señor a pedirle que Él vaya desarmando este barro. Porque si esta maceta yo la meto dentro del agua, se va a ir desarmando y se va a desintegrar toda, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que cada día nos vayamos desarmando, que vayamos sacando todo el barro que hay dentro de nosotros. Porque cada día tenemos barro, cada día nos vienen cosas a nuestra vida que nos quieren apartar del tesoro que está dentro de nosotros. Y Cristo quiere ir desarmando el barro para añadir más Cristo, que cada día este Cristo brille dentro de nosotros. Nosotros no podemos mejorar el barro y muchas veces queremos mejorar el barro. El barro es barro, pero el oro que está dentro es lo que nos va a ir
el Señor añadiendo cada día en su palabra. Y para añadir la palabra, la tenemos que vivir. Y el Señor nos va a enseñar a experimentar la palabra. Así como Pablo lo hacía, nosotros también. Quizás no tenemos excelencias de palabra, pero el Espíritu Santo es el que se encarga. El Espíritu Santo es el que habla a través nuestro. Y a veces no tenemos que decir nada porque es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo que trata con las personas y nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero es como dice la pastora, a veces ese oro se hace notar. Y qué bueno que el Señor lo haga notar, qué bueno que el Señor cada día nos dé más vida de Cristo, que esa vida de Cristo se siga moviendo y que no nos distraigan las cosas de este mundo. En esta noche te invito a ponerse de pie y vamos a cantar esa canción que dice de gloria en gloria te veo, y que el Señor nos muestre cuál es el barro, cuál es la debilidad que tenemos para entregársela al Señor, para que el Señor añada más Cristo, para que esa vida de Cristo se mueva dentro nuestro, y que sea Él el que salga, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos diga lo que tenemos que hablar, el que nos guíe en donde tenemos que ir, que sea el Espíritu Santo hablando. Amén.